Ok, pues perfecto, ya estamos ahora sí, listísimos y vamos con nuestra clase 2 de Afganistán. Les preparé aquí un pequeño, tengo un mini esquema, ¿no? Más o menos para ir entendiendo cómo se va dando la situación de Afganistán. Ujú. Este, que la peculiaridad de Afganistán, desde luego, es pues exactamente el caso contrario que el de la India, ¿no? La India es una zona aislada en donde conforme va penetrando cultura y conforme van penetrando ideas, pues se queda y por eso la India pues sigue teniendo estas costumbres milenarias que sigue arrastrando el día de hoy y pues es una zona muy poco cambiante. Y Afganistán, lo que vamos viendo con Afganistán es que al contrario, Afganistán es un cruce de caminos, es una zona de influencias permanentes, es, es una lucha entre imperios, y entonces pues es el eterno deseado, el eterno conflicto, el lugar en donde van pasando todos los imperios, en donde van pasando todas las ideologías, ¿no? Y pues donde se vive un cambio y una guerra permanente. Entonces, pues a diferencia de la India, que es milenaria y se queda con su estructura, Afganistán empieza con esta situación de esto está entre imperios, está entre cruces y entonces pues todo el tiempo está peleado y por el contrario, pues es un lugar muy cambiante, es un lugar donde van entrando todas las influencias asiáticas y van cruzando todas las influencias asiáticas, ¿no? Por eso habíamos visto que, pues ahí, pues el imperio persa aqueménida en las épocas de Ciro el Grande y de Darío I, pues se apodera de toda esta región afgana, lo que deja una influencia persa muy importante en la zona. ¿No? Pero después, cuando Alejandro Magno conquista todo lo que fue el imperio persa, pues entonces ahora Alejandro Magno toma Afganistán, ¿no? Y si se acuerdan, ahí hablamos de los bactrianos, ¿no? La lucha de Alejandro Magno en Afganistán es una de las más complicadas. Es donde Alejandro tiene que cambiar todas sus estrategias, donde Alejandro tiene que, pues, dejar de ser un conquistador para ser también un diplomático, porque los afganos se defienden y se defienden bien, y es donde finalmente pues tiene que hacer una alianza matrimonial para para que los afganos acepten este gobierno de, de Alejandro Magno y tiene que convertirse en una especie de sátrapa persa. Este, ahí es donde Alejandro, de hecho, si se acuerdan, esto de convertirse en un sátrapa persa, pues le causa un tanto de conflicto con sus generales, porque pues ellos están acostumbrados a la usanza griega, ¿no? Y pues no les gusta mucho esta ideología de este Alejandro Magno convertido en una especie de sátrapa persa, pero es la forma diplomática en la que Alejandro logra el reconocimiento en esta región y cómo después de la caída del imperio helénico, de la fragmentación, que pasa un rato a ser parte del imperio Seleucida, y luego se queda establecido ahí un reino grecobactriano que mantiene la influencia de Grecia, pero llegan después la dinastía de los Kushán, que provienen de China, y los Kushán toman también toda esta región afgana y el reino de los Kushán, el imperio de los Kushán, que abarca desde Afganistán hasta la India. ¿Se acuerdan que a los Kushán sí los vimos en la India, ¿no? Y entonces a partir de este cruce de caminos es que sale ahora el budismo, o que sale ahora el budismo y el budismo
cobra fuerza muy importante en la región de Afganistán. Los Kushan adoptan el budismo y el budismo se expande hasta China, hasta Japón, saliendo de la India, pero precisamente pues a partir de este imperio Kushan, en donde pues Afganistán aquí toma una mezcla interesantísima y vemos esta mezcla de arte grecobudista, ¿no? Eh, que desgraciadamente, bueno, pues los talibanes que se han dedicado a destruir todo, pues destruyeron estas esculturas grecobudistas que eran una, que eran una maravilla, ¿no? Pero bueno, ahí pues en un pequeño resumen todo lo que sucede en el Afganistán antiguo y cómo pues esta zona de cambio permanente que va a seguir siendo la característica de Afganistán en el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero quise ponerles ahí esta diapositiva previa para que puedan tener un resumen que nos vaya ayudando un poquito como una línea de tiempo, porque pues sí, Afganistán lo que tiene es que es demasiado cambio, demasiados imperios que se cruzan, demasiados reinos que llegan y que aparecen y desaparecen a mucha velocidad. Y nuestro tema de hoy es pues ya la época de la islamización y la formación de Afganistán, ¿no? Aquí vamos a ver cómo empieza Afganistán a cambiar, cómo empieza Afganistán pues cómo empiezan a penetrar, perdón, la ideología del Islam, la religión islámica a la región de Afganistán. Y efectivamente aquí también lo que va a suceder es que Afganistán va a pertenecer a los diferentes a los diferentes imperios del Islam y también va a seguir siendo esta zona de lucha y conflicto, pero durante un tiempo importante específicamente de imperios musulmanes. Y de esta manera el Islam se va a arraigar fuertemente en la región afgana. Entonces vamos hoy precisamente a ver pues cómo empieza a entrar el Islam en la región, cómo vamos a repasar un poquito, vamos a platicar de la expansión del Islam desde el siglo VIII y vamos a ver cómo aparecen entonces los nuevos imperios, el imperio de los Gaznávidas, perdón, el imperio de los Gúridas, ¿no? Que se expande incluso hasta la India, y luego efectivamente llegará la invasión de los mongoles, y pues nuevamente Afganistán pues será este periodo de paso y de cambio permanente, pero va creándose, sobre todo en este periodo, se arraiga el Islam dentro del territorio de lo que hoy es Afganistán. El Islam, como ya sabemos, parte de Arabia, ¿no? Es un grupo árabe, los primeros personajes en convertirse al Islam a partir de la predicación de Mahoma, ¿no? Mahoma, entre los años 570 a 632, ¿no? Mahoma logrará a partir de este nuevo concepto religioso, Mahoma logrará la unificación de los árabes. ¿Eh? Toda esta región de Arabia y lo mismo sucede saliendo de Arabia, lo mismo sucede mucho con Afganistán, con Irán, con Irak. Eh, Toda esta región asiática se caracteriza mucho por un dominio tribal.
o son diferentes tribus y no existe o difícilmente existe una unificación nacional. Afganistán fue invadido por tres imperios. Fue administrado por tres imperios, pero las tribus sobreviven todos los periodos imperiales, ¿no? Y bueno, pues esto es muy marcado en la región de Arabia, donde además claramente los intereses de la tribu son los más importantes y las mismas tribus permanentemente están en guerra unas con otras, ¿no? Entonces, de esta fragmentación de tribus independientes, pues vamos a ver nacer un fenómeno religioso y político interesantísimo en el nacimiento del Islam, ¿no? Mahoma empieza a predicar en la Meca y en Medina, y unifica a los árabes bajo una nueva fe monoteísta que proclama a Alá como el único Dios y a Mahoma como su último profeta. Recordemos que el Islam y Mahoma toman elementos del judaísmo, toma elementos del cristianismo, ¿sí? De hecho, considera a los profetas judíos como profetas, considera a Cristo como profeta. Para el Islam, pensar que Dios tiene un hijo es pecado, pero considera a Cristo como profeta y precisamente deja claro que Mahoma es el último profeta, ¿no? Pero más allá de lo religioso, lo interesante del Islam es que logra una revolución política y social, unificando por primera vez a toda una comunidad de tribus y clanes árabes y logrando por primera vez la unificación de estos pueblos, ¿no? Una unificación basada en la fe común, más que en la sangre, más que en los principios tribales, ¿no? Las tribus están unificadas principalmente por la sangre, una tribu es una familia extendida, ¿no? Eh, ahora están unidos por la fe y promueve pues una expansión activa de su mensaje, combinando diplomacia, comercio o conquistas militares, convirtiendo al Islam en claramente una religión eh, expansionista, por supuesto, ¿no? Que se basa en la prédica y que persigue la conversión de la mayor parte de la mayor cantidad posible de personajes, ¿no? A diferencia de las religiones orientales como el budismo y el janismo, en donde la prédica es muy importante y sí buscan la conversión, pero no permiten ningún tipo de violencia y de imposición. El Islam sí. El Islam permite la conversión por la buena o la conversión por la mala, ¿no? Aunque los imperios islámicos tienen una tendencia por lo general a la tolerancia religiosa, pero buscan a toda costa la conversión de los pueblos conquistados. Muere Mahoma en el año 632. Los musulmanes eligen a un sucesor, a Abu Bakr, como el nuevo califa, y en ese momento empieza el periodo más expansivo del Islam, ¿no? Empieza el periodo más expansivo del Islam, que pues se caracteriza por una enorme expansión militar y por la expansión más allá de Arabia, ¿no? A partir de la muerte de Mahoma, a partir del califa Abu Bakr, pues es cuando el Islam empieza su avance a gran velocidad. A 10 años de muerto Mahoma, tenemos un territorio inmenso, un imperio islámico inmenso, ¿no? Tanto por la expansión de la fe, pero la expansión de la fe a partir de la expansión militar. Y entonces pues llega el Islam mucho más allá de las fronteras de Arabia. Los primeros califas llevaron a cabo campañas militares
que en unas cuantas décadas modificaron todo el mapa del mundo antiguo. Derrotaron al imperio sasánida de Persia, tradicional enemigo de Roma, arrebataron al imperio bizantino territorios muy importantes en Siria, Palestina, Egipto y todo el norte de África, y se expandieron hacia el este, llegando hasta las puertas del mundo indio y tomando una región muy importante de lo que era Asia Central. Entonces, lo que en su momento había sido el imperio sasánida, pues terminará formando parte de los reinos islámicos, ¿no? Y un pedazo del imperio bizantino, y pues ahí tendremos toda esta expansión hacia la región de Asia Central, que como vimos llega hasta el mundo indio. Y ahí, por supuesto, en todo este cruce de caminos, obviamente tenemos a Afganistán. ¿Eh? Ahí está la región afgana en todo este cruce de caminos y cruce de imperios permanente. La expansión no solamente fue militar, ¿no? Conforme el Islam va avanzando, vamos viendo cómo los gobernantes musulmanes ofrecen términos relativamente flexibles a los pueblos conquistados. El Islam sí se caracteriza por esta libertad de cultos, ¿no? Libertad de cultos especialmente para judíos y cristianos. Uno de los principios que analiza el Islam en este punto es somos las religiones del mismo libro, somos los hijos del mismo Dios. Acuérdense que pues para el Islam existe el Antiguo Testamento, existe la Biblia y existe el Corán. Para el catolicismo existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y para los judíos existe el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Mm? Eh, el catolicismo considera a Cristo el Hijo de Dios, por ende trajo el Nuevo Testamento para adaptar las normas que ya se seguían desde antes, y para el Islam, pues Mahoma sigue con esta continuidad. Entonces, el respeto al cristianismo y al judaísmo, pues más que nada es por este concepto, ¿no? Digamos que más o menos creemos en lo mismo, aunque a estos güeyes no les llegó no vieron la secuela, se quedaron solo con la primera parte, pero somos hijos del mismo libro y hay un respeto y una protección relativa, por supuesto, puesto que viene a cambio de un impuesto, ¿no? De la yizá, que es el impuesto a los no musulmanes en todas las regiones donde el Islam gobierna. Y como todo parece indicar que a la gente le da más miedo pagar impuestos que los maten, pues a partir de la yizá era más fácil que la gente se convirtiera al Islam. O sea, si la amenaza es matarme, pues me pongo rebelde, ¿no? Pero si la amenaza es cobrar impuestos, no, pues ahí sí ya se pone feo el asunto. Y entonces, pues era más fácil doblegar a la población. Y entonces, pues Sí, empieza este pues, proceso de conversión, ¿no? Algunos probablemente convencidos y muchísimos, pues porque pues, así no pago impuestos y pues es mejor. O bueno, así no pago ese impuesto, porque por supuesto hay otros impuestos, pero por lo menos nos ahorramos uno, ¿no? En el caso de los territorios orientales, pues la entrada del Islam hacia el imperio sasánida, pues es lo que abre.
claramente el camino hacia el actual Afganistán, ¿no? Ahí es por donde va a llegar el Islam a la región del actual Afganistán. Este imperio sasánida pues, había dominado Persia y había dominado grandes áreas de Asia Central. Desde el siglo III se encontraba claramente debilitado. A inicios del siglo VII, pues empieza su decadencia y su crisis debido a una larga guerra contra el imperio bizantino, primero que nada, que deja a ambos imperios exhaustos. De hecho, pues el gran ganador de la guerra entre bizantinos y sasánidas va a ser el Islam, ¿no? Conflictos internos y, y disputas por el trono que iban erosionando la autoridad central y además crisis de salud, una peste que además, obviamente, una peste que genera crisis económicas, que genera rebeliones locales que pues van minando toda la capacidad de respuesta del imperio sasánida y van debilitando a toda esta región que directa o indirectamente estaba protegida por el imperio sasánida. Frente a este escenario, los ejércitos musulmanes, bien organizados en tribus y movilizados bajo esta bandera de la nueva fe, pues empiezan a lograr una serie de victorias importantes, ¿no? La batalla de Al-Qadisiyah del año 636 después de Cristo es la derrota aplastante del ejército sasánida en el actual Irak, abriendo la vía hacia el corazón de Persia. Y luego viene la batalla de Nijabad en el año 642 de Cristo, después de Cristo, considerada como la victoria de las victorias para los árabes, ¿no? Tras esta batalla, el control sasánida colapsa definitivamente. ¿Mm? Este, cae la capital persa, huye el último Shah hacia el este y los musulmanes empiezan a expandir su control a partir de de esta gran victoria. En el actual Irán van a ser las regiones de Jorazán al noreste de Irán y de Sistán al sur de Afganistán, por donde gradualmente van a empezar a penetrar hacia lo que hoy es el territorio afgano, ¿no? También, claramente, en ese momento no existía un país que se llamara Afganistán, ¿verdad? Pero hacia lo que hoy es el territorio afgano, empezarán a penetrar todas las influencias del Islam a partir del siglo VII, del siglo VIII, perdón. Persia cayó muy rápido, pero a diferencia de la rápida conquista de Persia hacia Afganistán, el avance va a ser mucho más largo y mucho más complejo. De entrada, porque la geografía de Afganistán es menos plana. Entonces, las regiones montañosas de Afganistán y los desiertos y los valles aislados de Afganistán le van a ofrecer un refugio importante a poblaciones locales resistentes y eso va a hacer que sea más complicado. Pero además, eh, en Persia, pues caída la capital, cae un enorme territorio. En Afganistán hay una fragmentación política, no es un estado centralizado, es una suma de pequeños reinos, tribus y ciudades con una serie de alianzas cambiantes. Entonces, bueno, pues hay que ir conquistando
cada una poquito a poco para que el avance se pueda dar. Eso vuelve muchísimo más complicada la invasión, desde luego. Y además una diversidad cultural mucho más grande, ¿no? Toda una mezcla de creencias religiosas por todas las influencias que habíamos visto circular por Afganistán en la clase pasada. Y entonces, pues tenemos toda una mezcla de creencias religiosas donde tenemos zoroatrismo, budismo, hinduismo y además de otras tradiciones locales que ofrecen una clara resistencia a la islamización. El zoroatrismo, pues se acuerdan que vimos cómo todavía en el siglo XVIII eh, se siguen construyendo templos zoroatristas en Afganistán, ¿no? El zoroatrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas que existen, que le rinde culto al sol. Y de donde el catolicismo tomó muchas prácticas, y tomó algunas fechas, por supuesto. Eh, el budismo, que además tiene esta característica súper extraña y súper compleja de ser la única religión no teísta, o sea, una religión que no cree en Dios. El hinduismo, que es la religión de los mil dioses. Entonces, bueno, pues toda esta mezcla de religiones y de creencias van a generar una resistencia mucho más fuerte al avance y van a generar una resistencia mucho más fuerte a la islamización. Zoroastrismo es el que se desarrolló en Persia. El zoroatrismo viene de Persia, efectivamente. Ah, gracias. ¿Mm? Este, y se convirtió en una religión fortísima. El zoroatrismo viene de Persia, pero fue Muy la antiguo, religión ¿no? más importante del Imperio Romano. Persia nunca estuvo bajo el Imperio Romano. No, no, pero el zoroatrismo llegó al Imperio Romano. Ah, ¿Mm? se coló para allá. Acuérdense, el cristianismo toma muchos conceptos del zoroatrismo porque cuando finalmente Constantino I, emperador de Roma, termina con la persecución. Realmente Constantino nunca convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Pero Constantino lo los único dejó que de hace, perseguir, ¿no? perdón, Los dejó de perseguir, lo que dicen. exacto, termina con la Conviven persecución y políticamente. les da una serie de tratos preferenciales. Ujú. Por ejemplo, se rodea de funcionarios cristianos. Um, O sea, es la simbólico. mayor resistencia para el cristianismo es el zoroatrismo. Ah, este, Ambas religiones monoteístas. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace Constantino es, pues no entremos en discusiones, celebremos el nacimiento de Cristo el mismo día que celebramos la fiesta del sol, el 25 de diciembre. claro. El Sol Invictus. Sol Invictus, exactamente, ¿no? Y, y como no tenemos un registro clarísimo de la fecha de nacimiento de Cristo, pues no importa, se le otorga una fecha simbólica y pues la gente lo sigue, la gente lo adopta y dice, pues va que va, ¿no? Hoy hay muchos estudiosos por ahí que dicen que Cristo debe de haber nacido por ahí de marzo, pero bueno, eso, pues en realidad, quién sabe, ¿no? Pero, pues sí, lo que hizo Constantino fue claramente decir, pues tomemos una fecha que ya tenemos, el Sol Claro. Invictus, y digamos que pues esta es la misma fecha en la que nació Cristo, y pues ya nos dejamos de rollos, ¿no? Tenemos la celebración simbólica en el mismo momento, ¿no? Y muchos elementos de las Saturnalias, como meter un árbol a la casa y adornarlo para cuidarlo durante el invierno, pues se convierte en una práctica navideña, ¿no? Y hacemos toda esta mezcla
de algunos principios, de algunas ideas, porque el zoroastrismo es una religión que tiene mucha fortaleza en Roma. Y, por supuesto, en toda la región centroasiática también. Por eso la clase pasada veíamos todavía un templo zoroastrista de Afganistán, pero del siglo XVIII, ¿no? Entonces, pues ahí Tampoco está. adoran imágenes. ¿El zoroastrismo? Sí, No, el zoroastrismo adora al sol y por eso, adora al pero no fuego. hay imágenes. Y no, y lo que hay en el templo zoroastrista es el fuego eterno, Ah, una flama. Ujú. una flama siempre encendida que simboliza y alimenta al sol. Pues así lo hicimos los cristianos. Mi mamá siempre tenía una flama. Ah, pues, de, Y en la iglesia existe eso. Lo que pasa es que ahora ya la hacen eléctrica, no de aceite. pues sale, no sé si más barato, pero más riesgoso, luego se nos va la luz y se les apaga la Pues flama. es que comodidad y la flojera de alimentar la lámpara con aceite. Ujú. Pero pues ahí está como pues toda esta mezcla de costumbres y de tradiciones, ¿no? Ujú. Era la llama eterna, la flama eterna, que no debe apagarse. Es para Que el no debe, Santísimo Sacramento. que no debe apagarse. Pues en los templos zoroastristas está esa flama eterna para alimentar al sol. Ajá. Todas nos hemos de acordar que nuestras mamás hacían eso, sobre todo en la época de muertos, creo. Pues la mía creo que ya no. No, ahora no, pero por ahí por los 50, 60, por ahí todavía hay mucha tradición de eso. Mm. Las lámparas de aceite. Digo, Ok, ok. Entonces, desde esta primera expansión del Islam, desde la expansión del Islam en el momento de los árabes, acordémonos que el Islam además pues tiene esta característica interesante, ¿no? Fue la religión de los árabes, pero después fue la religión de los persas, después fue la religión de los turcos, fue la religión de los mamelucos, bueno, los mamelucos son turcos, ¿no? Y todos estos pueblos fueron cambiando el dominio del Islam. Entonces, estamos hablando de la primera época del avance de los árabes, ¿no? ah, Y en en esta expansión. primera época del siglo VIII del avance de los árabes es cuando el Islam hará su primer contacto con la región de Afganistán. Los árabes lograron establecer puestos de avanzadas en algunas regiones claves de Asia Central, como Sistán, que está al suroeste de Afganistán. Es una de las primeras zonas en ser islamizadas, de las primeras zonas en la región afgana, en la región centroasiática, claramente, ¿no? Este, porque está muy cerquita de el que ya había sido conquistado antes, que fue Irán, ¿no? Irán también fue conquistado por la primera época del Islam, por la época de la expansión árabe, ¿no? Eh, Kandar, ciudad muy importante, estratégica dentro de Afganistán, que va a servir como base para campañas posteriores hacia el norte y hacia el este, y Ghazni y Kabul. Aunque fueron zonas más difíciles de someter, pues fueron objetivos constantes de las campañas militares y diplomáticas a lo largo de los siglos séptimo y octavo. O sea, estamos hablando de la época de los califas, de la época de la primera expansión del Islam, que es el Islam que se expande bajo el gobierno de los árabes. Ahí. La islamización claramente no es inmediata, va siendo una situación progresiva, ¿no? Durante siglos van a coexistir el Islam con el budismo y con otras religiones, con el zoroatrismo, ¿no? Y va siendo un proceso paulatino, ¿no? Aparecerán comerciantes, aparecerán misioneros,
aparecerán líderes locales que se van convirtiendo al Islam y todo esto va desempeñando un papel fundamental en la islamización de la zona, ¿no? Pero Claro. importante, el Islam no es una imposición militar o no, no en todos los casos fue una imposición militar, ¿no? Los califas siempre fueron tolerantes. Y entonces en Afganistán sí llegaron las conquistas islámicas, entraron en las regiones, pero permitieron a la población budista seguir con su práctica budista y permitieron a la población zoroastrista continuar con sus prácticas zoroastristas, a pesar de que no son gente del libro, que es a los que más respetaba el Islam, ¿no? A los judíos y a los cristianos, pero incluso en estas regiones convivieron las religiones y se va dando la conversión al Islam poquito a poco, ¿no? Ya dijimos, la amenaza de los impuestos es importantísima, ¿no? Y claro, entonces algunos líderes se convierten al Islam y por supuesto el Islam también tiene una actividad muy grande de misioneros, ¿no? De misioneros como la misión católica, ¿no? De misioneros que van tocando puertas para hablarle a la gente de Dios y para explicarles que pues este es el Dios en el que hay que creer, pero siempre a la En mi buena. computadora. ¿Mm? Sí, la apagué por completo, hasta la desconecté y la volví a conectar, la volví a prender. Me, me sigue sacando y me sigue. ¿Sabes? Ok. Por supuesto, es muy claro cómo el Islam genera una zona de cambios duraderos. El Islam en toda esta región centroasiática, pues lleva un avance lento, pero, pero duradero, ¿no? Lleva un avance lento, pero una vez que llega y se establece, verdaderamente se establece. Y entonces, pues empieza a generar cambios muy importantes y cambios muy duraderos. La transformación política, primero que nada, sí, el establecimiento de guarniciones y gobiernos locales musulmanes, que empieza a sentar las bases para lo que en un futuro se empezarán a convertir en emiratos y en dinastías islámicas en toda la región. Claramente nuevas redes comerciales. El Islam conecta a Afganistán con un mundo económico mucho más amplio que va desde Damasco hasta China, ¿no? Y la islamización cultural, lenta, pero continua, ¿no? La difusión de la lengua árabe en todos los ámbitos religiosos y jurídicos, y después entrará el persa como la lengua culta, y esto pues también claramente modificó todo el paisaje lingüístico y literario. Y entonces aparecerá aquí los gaznávidas. Y los gaznávidas serán los responsables de empezar a consolidar la cultura islámica en Afganistán. Los que comen gaznates. No, los gaznávidas de la ciudad de Ghazni. Gaznia, ¿dónde está Gaznia? Este, entonces, siglo VIII, siglo IX, Afganistán básicamente formó parte de los califatos islámicos del Omeya primero y del Abásida después, ¿no? De esta primera expansión del Islam, que es el Islam que proviene, que se está expandiendo desde
Arabia, ¿no? Y pues que creó un califato enorme. Todo lo verdecito, claro. Todo lo verdecito, claro, es el califato, este, el Cabasí. califato abasí, ¿no? Y también el califato omeya ocupó prácticamente las mismas, o más o menos las mismas regiones que el califato abasí. Realmente el cambio de los omeyas a los abasí no es más que un cambio dinástico, ¿no? Pero todas estas son dinastías árabes. ¿Mm? Pero, pues con el paso del tiempo, el poder centralizado del califato abásida se empieza a debilitar. Y cuando este poder se debilita, esto permite que surjan poderes regionales más autónomos. Y es en este contexto donde va a aparecer una fuerza política y militar con base en la ciudad de Ghazni. Y este grupo será conocido como los gaznávidas. Mm, Es el primer pueblo de origen turco en islamizarse. ¿Mm? mamelucos. Recordemos que el Islam, los árabes primero, pero luego siguieron la misma costumbre, los otros pueblos, incluso los otomanos, siguieron la misma costumbre. eh, Ujú. Tienen esta costumbre de tener un grupo proveniente de otro pueblo por lo general, y de los turcos, a los turcos les tocó en muchas ocasiones, que son esclavos. ¿Sí? De hecho, mameluco significa esclavo. Ah, sí. Ujú. Entonces son esclavos. Los mamelucos son un pueblo, son turcos, son los turcos que fueron esclavizados por el Islam. Estos esclavos se les lleva desde niños, se les educa únicamente en el Islam y en el Es manejo del como los azar. genízaros. Son como los genízaros, son lo mismo que los genízaros. Mm. Sí que ¿Mm? se roban los niños y se los llevan y los hacen guerreros. Y los hacen guerreros, y los educan en el Islam y los educan en la guerra. Claro. A los más inteligentes también los educan en el arte de la administración del Estado. Y esos se convierten en ayudantes del gobierno. ¿Mm? Entonces, de estos esclavos, en más de una ocasión va a salir un sultán Pues sí. de, que se revela, se adueña de una región específica Son los y emires después. empieza a crecer, como los emires, los sultanes, Mm. muchos de ellos provienen de este concepto. Entonces, estos gaznávidas son uno de los primeros pueblos de origen turco, esclavos militares, mamelucos, que fueron islamizados, que formaban parte de la élite militar, ¿no? Este, Aquí ellos estaban unidos a los samaníes, que era una dinastía persa musulmana, que dominaban el este de Irán y dominaban Asia Central, ¿no? Y que de ahí, pues, se revelará algún personaje para, pues, iniciar su propio reino y para iniciar su propia administración. Entonces, los gaznávidas van a ser los primeros mamelucos, los primeros turcos en eh, tener su propio reino, por llamarlo de alguna manera, y gobernar desde el Islam, pero ya no es el pueblo árabe, Original, claro. ahora van siendo los turcos. Y precisamente es un esclavo, como dijimos, que se llama Alp Tekin, y Alp Tekin en el año 963 logra establecer su base en Ghazni.
al sur de Afganistán. O sea que además son turcos mamelucos, pero también son el primer pueblo islámico originario de Afganistán. Ah, entonces son originarios indios. ¿Cómo que originarios indios? O sí, pues Afganistán era parte de la India, ¿no? No, ese es Pakistán. Ah, pues sí, es cierto, estoy Sí, confundiendo. sí, 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 ese es sí. Pakistán, ¿no? Ajá. Son turcos Los turcos se desparramaron por todos lados. claro, los turcos se desparramaron bien bonito. Entonces son pueblos de origen turco, pero de la región de Ghazni, de la región afgana, ¿no? Y uno de estos personajes, o sea, es la costumbre árabe, llegar, conquistar, tomar a estos esclavos, convertirlos al Islam, enseñarles el arte de la guerra, enseñarles el arte del gobierno y pues pasó 1000 veces y no aprendieron, ¿verdad? Pasó 1000 veces que uno de estos esclavos, pues en algún momento determinado decía, bueno, pues si yo, ¿por qué le ando rindiendo cuentas a otro señor si me puedo convertir en mi propio señor? Claro, Y los que manejan el cerebro. sale de Ghazni, uno de los primeros grandes imperios musulmanes de la región de Asia del Sur. Estos gaznávidas, ¿no? Provienen de Afganistán y terminarán por conquistar la totalidad de Afganistán y territorios mucho más allá del actual Afganistán. ¿Eh? Ahí de la región de Ghazni empieza a aparecer estos personajes, ¿no? El verdadero fundador ya del imperio gaznávida, ¿no? Es Mahmud de Ghazni. ¿Se acuerdan que en la India platicamos de este individuo, de Mahmud de Ghazni? Me suena, me suena. ¿Mm? Mahmud de Ghazni también fue el primer conquistador de la India, nada más que Mahmud de Ghazni, en el caso de la India, básicamente fue un saqueador. Para que se acuerden de Mahmud de Ghazni, es el que habíamos visto de la leyenda de que cuando Mahoma entró a la Meca y ordenó la destrucción de todos los dioses, una de las figuras de las diosas huyó, bueno, se la llevaron, no huyó sola, ¿verdad? Pero huyó, se la llevaron de la Meca y terminó por establecer un culto en la India. Y entonces Mahmud de Ghazni, su pretexto para penetrar a la India es precisamente buscar a esta diosa pagana y destruirla para que se cumpla el deseo del profeta de destruir a todos los dioses falsos que habitaban la Meca. Ah, sí. Eh, y con ese pretexto penetra en la India, pero básicamente saquea y destruye. Eh, en la región afgana, ahí sí expande y funda un gobierno, un reinado, un emirato, ¿no? Que se va a convertir en un imperio que se extiende desde Irán Oriental hasta un pedacito del norte de la India. Ah, se fue a la India. Ta, ta, ta. Sí, fue un saqueador en la India principalmente, pero bueno, dentro de su saquear la India, Mira, todos son saqueadores. un cachito de la India perteneció al imperio gaznávida, ¿no? Este personaje es muy interesante, ¿no? Es el primer gobernante musulmán que toma el título de sultán, ¿no? De ahí Y viene la palabra. mezclando una autoridad política y religiosa, ¿no? Los califas
eran los sucesores de Mahoma. Ajá. Y los sultanes no. No, Es que yo creí que era el mismo personaje no, los califas eran los sucesores de Mahoma. de eh, Mahoma. Ajá. y en teoría el califa es el máximo dirigente del Islam. Mm, ¿Mm? Sería el Papa Islámico, sí. ¿no? Ay, ahorita se me fue. El chiismo, por ejemplo, tienen esta creencia del califa oculto, ¿sí? Es que son los rebeldes. Sí. Como casi todos los califatos fueron asesinados, eh, finalmente, según el chiismo, el duodécimo califa desapareció. Pero desapareció, está oculto, está milagrosamente oculto, ¿sí? Para que ya no anden asesinando califas. Ajá. Y está esperando el momento preciso para regresar Surge. a la fundación del califato universal. ¿Y todavía lo estarán esperando? Sí, Como como el Mesías efectivamente es una especie de Mesías. Entonces, el sultán no tiene este carácter de suplente de Mahoma, pero tiene la autoridad política y religiosa. Sí, a diferencia del emir, que tiene únicamente una autoridad política. Ujú. Este, Hizo más de 17 campañas militares hacia la India, que justificó como guerras santas, pero pues que básicamente fueron guerras de saqueo, que le permitieron ¿El que me obtener llevo de botines paso? enormes y que le permitieron obtener esclavos para fortalecer su poder, desde luego, ¿no? Eh, y mientras en la India fue un gran saqueador, en Irán y Afganistán fue un gran promotor, fue un gran mecenas, fue un gran promotor de las artes, fue un gran promotor de las ciencias y transformó Ghazni en un centro cultural que puede ser comparable a Bagdad. Eh, um, Seguro que se casó con alguien con mucho cerebro. y Lo transformó. él es un personaje inteligente, él es un personaje, ¿no? Eh, eh, Nosotros por algún motivo absurdo creemos que la gente culta no es violenta y no saquea. Yo no sé de dónde sacamos que la cultura está peleada con la violencia y el saqueo. Estos personajes eran profundamente cultos, profundamente preparados, pero eso no les impedía saquear un territorio como la India para obtener un beneficio para Claro, el territorio sobre el que ellos gobiernan para su grandeza. y para poder patrocinar sabios, ¿no? Para poder tener en su corte a personajes como Al-Biruni, que es uno de los pioneros de la historia comparada y de la geografía, ¿no? Uno de los historiadores más interesantes, ¿no? También a poetas Irene. como Ferdowsi, ¿no? Al autor del libro de los Reyes, ¿sí? O sea, a Ajá. él no lo apoyó tanto Mahmud, pero vamos, claramente son grandes mecenas también. Entonces, sí, por un lado saqueó la India y robó y destruyó templos en la India bajo este pretexto de la búsqueda de la diosa pagana, huida desde la Meca y a la que tenía que Que fue destruir. que fue un mito, ¿no? Sí, Finalmente sí, se sí, está es un pagando. mito, ¿no? Y bajo este fervor religioso, pero claramente apoyando sabios, apoyando eruditos, apoyando el arte, apoyando una arquitectura monumental, o sea, mm, No, sí, la arquitectura es un personaje culto. una belleza de las
Las mezquitas, qué bárbaro. La arquitectura islámica es una belleza Sí, por donde la veamos, ¿no? ¿Mm? Y convertirá a Ghazni en la capital de un imperio y en un centro de la cultura islámica. Durante el siglo XI, Ghazni se convertirá en una de las ciudades más importantes del mundo islámico oriental y será una ciudad rica, monumental y multicultural. ¿No? Será un gran constructor, apoyará la arquitectura monumental, se construyeron mezquitas, palacios, jardines, mausoleos y torres, ¿no? Minaretes, decorados con mosaicos de cerámica. Bueno, de hecho, el minarete más importante de la India, pese a que en la India básicamente es un saqueador, el minarete más importante de la India es construido bajo el dominio de Muhammad de Ghazni, ¿no? Lo vimos la vez pasada, el minarete de Delhi. el bebé. Ujú. Este, Creó academias y bibliotecas. La ciudad albergó una vibrante vida intelectual con escuelas de jurisprudencia islámica, de astronomía, de poesía, de historia, de filosofía. Generó una cultura bilingüe en su región. ¿No? La lengua de la religión y de la ciencia era el árabe, pero él promovió el persa como el idioma de la poesía y de la administración. De hecho, gracias a personajes como Ghazni, el persa terminó por sustituir al árabe como la lengua culta en, en, en el este del Islam, ¿no? La dinastía gaznávida consolidó el Islam en Afganistán y fue fundamental para que empezara la islamización del norte de la India. ¿No? Y este proceso va a marcar profundamente la historia del subcontinente indio, desde ahí empezará a, a penetrar el Islam en la India, ¿no? Y bueno, mucho más profundamente, claro, Afganistán, ¿no? En donde a partir de la existencia de Muhammad de Ghazni, a partir del imperio gaznávida, pues Afganistán se va a convertir y se va a identificar plenamente con la islamización persa, ¿no? Con el idioma de los persas, con la cultura, la arquitectura y la ciencia de los persas y con la religión de los árabes. ¿No? Y entonces, pues veremos ya todo este proceso de la islamización de Afganistán. A partir de los gaznávidas, la religión islámica se consolidará ya como la principal fe del territorio afgano, ¿no? Este, Sobre todo en las regiones urbanas. Afganistán, al tener una geografía compleja, pues sí hace que los territorios un poquito más alejados, pues eh, conciban su propia fe o que el avance del Islam sea mucho más lento en esas regiones, ¿no? Pero claramente a partir de la existencia de los gaznávidas, Afganistán irá tomando el Islam como su religión, irá tomando una fuerte identificación con toda la religión islámica y con toda la cultura persa. ¿No? Había llegado con las conquistas árabes 2 siglos antes, pero será bajo el dominio turco cuando se consolide netamente en la región, ¿no? A partir de el imperio gaznávida, se intensificará la construcción de mezquitas, madrazas y mausoleos. Las madrasas son las escuelas Universidades, ¿no? del Islam, las universidades del Islam, ¿no?
Se impondrá la Sharia como ley, ¿La que? ¿La Zaida? la Sharia, Shaira. la Sharia es la ley islámica, Ujú. ¿no? Entonces, sí, claro, sin una separación entre religión y Estado, ¿no? O sea, hace lo mismo que indica el Corán, las leyes que indica el Corán se convertirán en leyes civiles. Entonces, se impondrá la Sharia como sistema legal dominante, ¿no? Se incentivó la conversión al Islam, principalmente no bajo la violencia, mediante beneficios fiscales y sociales. ¿Mm? Y pues con esto se van a debilitar definitivamente las religiones anteriores, como el budismo, ¿no? Que siguió teniendo presencia mucho tiempo, ¿no? Pero pues ya empezará poco a poco a desaparecer el budismo y a establecerse claramente el Islam como la religión de la mayoría, como la religión mayoritaria en todo este territorio gaznávida y por ende, como parte de este territorio gaznávida, pues obvio, en Afganistán, ¿no? Aquí está lo que abarcó el territorio gaznávida, es mucho más que el Afganistán moderno, ¿m? Pero Extendió sus bracitos hacia todos extendió lados. sus brazos, pero partió claramente desde el Afganistán moderno. Mm, Bueno, desde la región que ocupa el Afganistán moderno, pues, ¿no? sí, ¿M? ¿dónde está el Hindu Kush, no? ¿Dónde está el Hindu Kush? Exactamente, ¿no? Es- Eh, Esa serranía. esta islamización fue más profunda en las ciudades, fue más profunda en las zonas llanas. En las regiones montañosas, muchas tribus conservaron sus prácticas religiosas durante muchas generaciones. Y además esto empezó también a generar una combinación del Islam con tradiciones arcaicas de las diferentes tribus, ¿no? De las ciudades, poquito a poco, claro, el Islam irá penetrando a las zonas montañosas, ¿no? Irá generando una conversión, aunque sí, con claramente un sincretismo entre las religiones antiguas y el Islam. Eh, um, Este poder de los gaznávidas se va a sustentar en una élite militar profesionalizada compuesta por esclavos soldados, Gilman. los Gilman, ¿no? Este, y lo que decía, ¿no? Esta mala idea la manejó la manejaron los imperios islámicos durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Esta mala idea porque vamos a ver cómo nuevamente los gaznávidas caerán porque un esclavo decidió No sé. crear crear su propio imperio, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí, ellos sustentan su poder igual que en su momento lo sustentaron los árabes, igual que después lo sustentaron los otomanos, en este mismo principio de esclavos soldados, que son capturados o comprados jóvenes, educados como musulmanes, entrenados para servir como cuerpo militar y administrativo del sultán, ¿no? Este modelo va generando una estructura de un poder centralizado y jerárquico, pero también muy frágil, porque depende de la lealtad personal al sultán. Y esta lealtad personal al sultán obviamente depende a su vez de un flujo constante de recursos y botín. Y botín, claro, claro.
Eh, Entendamos una cosa bien importante, en el imaginario colectivo, cuando se habla de esclavos, pues nos imaginamos a este personaje encadenado, Sometido, sí. maltratado, golpeado, ¿no? En realidad, esta élite militar está muy lejos de ser eso. No, esta élite militar es un grupo de personajes que viven con comodidades, con lujos, con compartiendo el botín con los sultanes, ¿no? O sea, no es un esclavo en esta conceptualización del esclavo encadenado y maltratado, ¿no? Es un esclavo, sí, porque perdió su libertad. ¿M? Pero se les compra, se les recluta, se les captura, se les Así se hacen los educa. ejércitos. Y cuando se les educa, se les da una buena vida, se les da una vida plena. Porque obviamente si estos esclavos no le son leales al sultán, pues Claro. vale madres el negocio, ¿no? No hay para dónde, no hay para dónde hacerse. Entonces, y esta lealtad, por supuesto, también depende de un flujo continuo de recursos y botín. Entonces, siempre terminará por suceder que esa rigidez llevará a conflictos internos. Cuando los sultanes sean un poquito más débiles, pues van a empezar a perder el control sobre sus generales y en algún momento determinado de uno de estos generales terminará por surgir un Pues nuevo otro líder, sultanato. claro. ¿Mm? ¿Sí? Este es el problema de esa estructura. Entonces, pues sí, pasó lo que tenía que pasar. Tras la muerte de Mahmud de Ghazni, en el año 1030, sus sucesores no lograron mantener el mismo nivel de autoridad. Y entonces esto hará que el imperio gaznávida se vaya fragmentando, ¿no? Y entonces esto ocasionará que a mediados del siglo XI sean los selyúcidas, una nueva dinastía turco-musulmana que viene de Asia Central, los que comenzarán a expandirse hacia Persia y Afganistán, desplazando a los gaznávidas. Pero bueno, de cualquier forma, también al final del día, para la población, para el pueblo llano, para la gente que vive y comercia en las ciudades o que vive y comercia en el campo, pues realmente un cambio de sultán tampoco es un gran cambio, ¿no? Para estos grupos hay una continuidad. O sea, sí, llegará un sultán nuevo, llegará una conquista nueva, pero seguirá siendo un personaje creyente del Islam y por ende seguirá la islamización del pueblo bajo los mismos conceptos, ¿no? Los conceptos del impuesto del impuesto a los no creyentes, la tolerancia religiosa relativa, o sea, sí, si eres budista, pues te dejo existir, pero no te dejo crecer socialmente, pero no te dejo pertenecer a las élites, pero te cobro un impuesto por ser budista, ¿no? Y entonces, pues claro, estos pueblos irán cambiando su creencia por conveniencia o por convicción. Pues sí, hay cambios de sultanes, hay cambios dinásticos que ahorita los vamos a ir viendo, pero si lo pensamos, pues de todos modos lo que va viviendo claramente la población de esta región es una islamización ya permanente y ya cada vez más fuerte. ¿No? En el año 1148, la ciudad de Ghazni será saqueada por los gúridas, una dinastía local afgana que terminará por convertirse en la sucesora directa del poder islámico en la región. Claro, siempre hay alguien que viene
pum, a un lado, voy yo. Exactamente. Pero bueno, pues el legado de los gaznávidas pues se va a convertir en un legado duradero. Ellos son los que establecieron el Islam como religión predominante en Afganistán. Ah, después vendrán los guridas, pero los guridas seguirán con el Islam como religión predominante, ¿no? Crearon el modelo de gobierno que combina la cultura islámica, la administración persa y la identidad turca. Convirtieron a Ghazni en un símbolo de esplendor islámico oriental y durante más de un siglo esta ciudad será una de las grandes ciudades del Islam. Entonces, pues claramente la dinastía gaznávida marca una etapa importantísima en en la historia de Afganistán, ¿no? Expande el Islam hacia la India, consolida su dominio en el territorio afgano, ¿no? Culturalmente funda la tradición persa islámica que va a pervivir durante muchos siglos en Afganistán. Religiosamente, pues afianzó la conversión al Islam y debilitó a las antiguas religiones locales que poquito a poco tenderán a desaparecer. Políticamente introdujo el modelo de poder centralizado sustentado en este tipo de élites militares turcas con una administración persa, ¿no? Y con los gaznávidas, Afganistán dejó de ser un territorio periférico para convertirse por primera vez en el corazón de un imperio musulmán, ¿no? En una encrucijada de rutas, culturas y religiones muy importante. ¿Sí? Pero la gran diferencia cuando hablamos del antiguo Afganistán, pues sí, fue invadido por los persas, fue invadido por los griegos, aceptó la cultura, la cultura helenística, pero era el lejano Afganistán, ¿no? Ahí en casa de el demonio, ¿no? El lejano Afganistán es una tierra lejana. Digo, Alejandro Magno llegó y pisó la propia tierra de Afganistán, pero el imperio alejandrino pues proviene desde Grecia. A la muerte de Alejandro Magno y la fragmentación de su imperio, pues, o sea, Afganistán está ahí, pero, pero no es la zona importante. Y a partir del Islam y a partir de los gaznávidas, ahora sí, Afganistán se convierte en el centro de un imperio, ¿no? Y esto le da una importancia muy diferente a la que tuvo en el mundo antiguo. Y entonces llegarán los guridas, y con ellos llegará la proyección de Afganistán hacia la India, ¿no? Conforme el imperio gaznávida se va debilitando, en las montañas del centro de Afganistán surge esta nueva fuerza política de los guridas, originarios de Gor, ¿eh? Así como los gaznávidas, su nombre proviene de Ghazni, los guridas vienen de Gor. Es una religión montañosa entre Herat y Ghazni, ¿no? Este, son de origen a diferencia de los gaznávidas, que eran de origen turco y ex esclavos militares, los guridas son de origen iranío, son más locales, es población afgana, el pueblo iranío es el pueblo originario de toda esta zona de Asia Central, probablemente de ascendencia persa, ¿no? Pero pues son este pueblo iranío, ¿sí? Que ahora va a tomar la batuta y desde el centro de Afganistán empezará nuevamente a eh,
pues continuar con este proceso de islamización. Los habitantes de Gor inicialmente practicaban el budismo o practicaban otras religiones iraníes tradicionales, pero hacia el siglo XI se convirtieron al Islam sunita, ¿no? En parte bajo la presión del mismo Mahmud de Ghazni, desde luego, que empezó a emprender campañas para forzar la islamización en la región. Entonces, pues irán abandonando su budismo y en el siglo XI irán convirtiéndose al Islam. Y entonces llegará un nuevo personaje, Muhammad Gori. El periodo de máximo esplendor de los gúridas se va a dar entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, ¿no? Bajo líderes como Al-ad-Din Hussein, 1149 a 1161. Él será el responsable de extender el dominio de los gúridas sobre Ghazni. Él saqueó y destruyó en venganza por humillaciones pasadas sufridas a mano de los gaznávidas, y él inicia el proceso expansivo y la invasión hacia la región de Ghazni, ¿no? Giyad ad-Din Muhammad y su hermano Mus ad-Din Muhammad, también conocido como Muhammad de Gor, este personaje que tenemos por acá, ¿no? Este, y bajo su liderazgo, los guridas se expanden enormemente hacia el oeste y van tomando y llegan incluso nuevamente a la región norte de la India. ¿Se acuerdan cuando vimos la India? Claramente una de las entradas del Islam es por el norte de la India. El Islam primero se establece muy claramente en la región norte y después cuando lleguen los mogoles lo llevarán a la totalidad, bueno, a la casi totalidad del subcontinente, ¿no? Pero en la India, aunque el Islam penetró y se volvió gobierno en algún momento, nunca fue religión mayoritaria, ¿no? El hinduismo siempre fue religión mayoritaria en la India. Por eso cuando la India se independiza, pues sufre esta separación y Afganistán pues se queda como el pedacito de los musulmanes, si lo comparamos con el territorio de la India, pues Afganistán es un Pakistán, perdón, Pakistán pues, es un cachito ahí insignificante, ¿no? Y en Afganistán no, en Afganistán la diferencia es que el Islam sí penetra para quedarse y para convertirse en la religión mayoritaria, ¿no? Entonces, cuando lleguen estos personajes, cuando lleguen los guridas y empiecen a cambiar la estructura del poder, bueno, empezarán a cambiar a los personajes del poder, pero no cambiarán realmente la estructura del poder, no cambiarán realmente los conceptos del Islam, no cambiarán la centralización y la manera de gobernar que se siguen manteniendo. Pero bueno, Muhammad de Gor, muy interesante, recordado principalmente por sus campañas en el subcontinente indio, pero es el que ya provocará este cambio clarísimo entre los gaznávidas y los gúridas. En realidad, la diferencia entre los gaznávidas y los gúridas es que son una dinastía diferente, ¿no? O sea, son otro personaje que en su momento se rebeló contra sus señores y creó un imperio nuevo, una dinastía nueva, pero bajo principios muy similares con el Islam, como religión, con la construcción continua de mezquitas y madrazas, ¿no? Um, Estableció bases musulmanas importantes en ciudades como Delhi para llegar hasta la India,
¿no? Abrió el camino, desde luego, para las futuras dinastías islámicas de la religión, de, de, de los guridas, precisamente surgirá o serán la semilla, las bases para que se cree el sultanato de Delhi, el primer sultanato hindú. ¿No? Este, se nos congeló la imagen. Ahí está. Muévele un poquito. A diferencia de los gaznávidas, cuyo poder descansaba en una corte fastuosa y en una aristocracia turca, los guridas gobernaron de una forma más pragmática, claramente militarizada, pero adaptándose a las condiciones locales de cada región. Esto les permitió penetrar mucho más en Afganistán, ¿no? Promovieron el uso del persa como lengua culta, como lengua de la administración y afianzaron la iranización de la cultura en Afganistán y en la India, ¿Cómo les decimos? Ay, ¿no? Este, mm, Impulsaron la construcción de mezquitas, obviamente, mezquitas, fortalezas, palacios, ¿m? Muchos de ellos decorados con ladrillos tallados y elaborados, con trabajos en estuco importantísimos. Entonces crearon la arquitectura típica de Afganistán y de la India, y favorecieron principalmente al Islam sunita. En su territorio siguieron conviviendo musulmanes, hindúes, budistas y janistas, ¿sí? Especialmente en la India, como les decía, la islamización en Afganistán es muy fuerte. La islamización en la India es muy débil. Curioso, proviene de las mismas dinastías. Y después la India será conquistada por el imperio mogol, que son que son los mongoles islamizados, mientras que curiosamente Afganistán será invadido por el imperio mongol, que son los mongoles no islamizados. Sin embargo, la islamización de Afganistán había tomado una fuerza interesantísima durante los gaznávidas y los gúridas, y cuando llegaron los mongoles no terminaron con el proceso de islamización, pese a ellos no practicar el Islam como religión. Desde Afganistán, los mongoles empezarán un lento proceso de conversión al Islam. Y esos mongoles que invaden la India, ya son los mongoles islamizados. Y sin embargo, en la India, la islamización nunca fue fuerte. En la India siempre dominó el hinduismo, el budismo y el janismo. Más que nada el hinduismo y el budismo. Los janistas son menos, porque son demasiado amorosos, yo creo, y dan flojera. Pero los hinduistas y los budistas, pues claramente se quedaron en esta región de la India siempre, ¿no? El poder de los gurida no duró demasiado. Finalmente, tras la muerte de Muhammad de Gor, en el año 1206, asesinado en la región de Punjab, el imperio gurida se fragmenta muy aprisa. Misma problemática, ¿no? Sus generales, muchos de ellos esclavos turcos convertidos en líderes militares, pues empiezan a tomar el control de diversas regiones.
Siempre, al no haber un sultán lo suficientemente fuerte, pues cualquier general decidirá convertirse en sultán. Por eso van apareciendo sultanatos cada vez más pequeños. Y luego, claro, llegará un sultán fuerte que logrará unificar a todos los sultanatos y volverá a surgir un sultanato de grandes dimensiones, pero el sultanato siempre tiene esta tendencia lógica a la fragmentación, ¿no? En la India, Qutb-ud-Din Aibak, un antiguo esclavo de Mohammed, fundará el sultanato de Delhi, continuando con esta expansión del Din Islam en Aibak. el continente hindú, ¿no? En el subcontinente hindú, ¿no? Claramente de este imperio gurida, pues a la caída de este imperio gurida, por eso empiezan a aparecer un chorro de sultanatos, ¿no? Y vamos a ver que aparecen un chorro de sultanatos en Afganistán y un chorro de sultanatos en la India, por supuesto. En Afganistán y Persia, ante la fragmentación del sultanato, los restos del poder gurida terminarán por ser absorbidos por los mongoles. Los mongoles, cuya irrupción en el siglo XIII, pues cambiará todo el mapa político de Asia Central, pero ya no frenará el proceso cultural religioso de la islamización de Afganistán. Su imperio fue breve, pero dejaron una huella muy profunda, ¿no? Proyectaron por primera vez a Afganistán como la plataforma de expansión hacia el sur de Asia, ¿no? Con los gaznávidas y los gurindas, Afganistán se convirtió en centro de un imperio, ya no en periferia de un imperio, en centro de un imperio, ¿no? Entonces, pues es la gran proyección de Afganistán en este momento. Consolidaron el uso del persa en la corte, en la administración y en la literatura, lo que logra una unificación cultural de una muy buena parte de las regiones del este, de las regiones de Asia. Introducen elementos arquitectónicos que van a influir en el arte indo-islámico, ¿no? Como el famoso Minar de Delhi. Abrieron el camino para el sultanato de Delhi, una de las estructuras políticas más importantes en la historia medieval de la India. Y gracias a ellos, el Islam se arraigó con mucha fuerza, se arraigó en el norte de la India, sí, con mucha fuerza, por eso luego ahí surgirá Pakistán, y Afganistán reafirmó su papel de puente entre culturas, civilizaciones y religiones. Pero pues para desgracia, llegará la invasión de los mongoles. Para desgracia, porque la invasión de los mongoles sí es una invasión terroríficamente violenta. ¿Eh? Eh, a comienzos del siglo XIII, mientras el mundo islámico está experimentando toda esta serie de fragmentaciones políticas, será el mismo momento en el que en las estepas de Mongolia empiecen a surgir los mongoles, ¿no? Que será una fuerza impresionante que terminará por cambiar en gran parte la historia de Asia, ¿no? Bajo el liderazgo de Genghis Khan entre 1162 y 1227, los clanes mongoles se unifican en el año 1206 en un imperio militar sin precedentes. Este imperio mongol es un imperio de características muy extraño porque es un imperio gobernado y basado en la existencia de grupos de nómadas.
Por eso no es un imperio que genere grandes ciudades, no, o sea, básicamente los mongoles son muy destructivos, muy, muy destructivos, y lo que buscan son territorios para que sus tribus puedan pastorear en territorios cada vez más grandes y por supuesto territorios que les den un beneficio económico enorme al Cobran Khanat. muchos impuestos. Cobran, ¿no? Ujú. Son los primeros vendedores de protección de la historia. Ah, caray. Pues, una lana para que te proteja, ¿de que me vas a proteger? De mí mismo, ¿no? Obvio. Oh, Este, ¿Mm? Alc era Pero sí, basado en esto, Sumarcanda. Oh, en una organización tribal adaptada a la guerra móvil, con un cuerpo de jinetes expertos, la gran fortaleza, lo que viene a movilizar todas las técnicas de guerras conocidas, son los jinetes de los mongoles, ¿no? Estos personajes que tienen esta capacidad de ser arqueros a caballos, de disparar desde su caballo, ¿no? Y de moverse por territorios inmensos y inhóspitos, desiertos. inhóspitos No aguantaban. a partir del uso del caballo. Ujú. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho cuando estábamos hablando de la India, cómo estos personajes traían 3 caballos, ¿no? Y en realidad a 2 se los comían. Pues sí, los extenuaban en tal forma. Ujú. No, y se los comían. Se bebían la sangre de los caballos a falta de agua y se comían la carne de los caballos. Y la carne tártara proviene de la carne del caballo. Azuleado. Ellos vienen sentaditos encima de ella, entonces se muele a base de nalgazos. Ajá. ¿Ah? Y de ahí proviene el concepto de la Carne seca. carne tártara, ¿no? Ah, Eh, pues sí. Impulsados por una visión de conquista universal, ¿no? Mezclada con un pragmatismo político y una brutalidad militar sin precedentes. Pues para que les tuvieras miedo. Favor. Una vez que Genghis Khan consolida su dominio en Mongolia, pues decide expandirse hacia el oeste, ¿no? Y entonces en 1219 lanza una campaña contra el imperio corásimo, que era otro estado musulmán que había logrado controlar Persia, Transjordania y un pedazo de Afganistán. Entonces, en Brazo. 1219 vemos el primer gran enfrentamiento entre mongoles y musulmanes, comandados todavía los mongoles bajo la figura de Genghis Khan. La campaña empieza después de una serie de incidentes diplomáticos. El Shah de Crosamia, de Corasmia, perdón, manda ejecutar a unos emisores mongoles. Esto desata la ira de Genghis Khan y entre 1219 y 1221 las fuerzas mongoles devastan las ciudades del Islam, Como las que se habían convertido en las grandes ciudades del Islam, Bujará, Kanda, Nishapur, Merv, aniquilando poblaciones enteras y sembrando el terror. Y en este contexto es cuando Afganistán se ve directamente afectado por primera vez por las campañas de los mongoles. ¿No? Los ejércitos mongoles van a empezar a penetrar en las regiones afganas y ciudades como Balkh van a ser completamente arrasadas. Balkh, la antigua madre de las ciudades, el centro cultural del Islam oriental, queda completamente en ruinas tras el asedio de los mongoles. Los mongoles venían con el principio de destruir,
de asesinar, de matar, de sembrar un verdadero terror. Además, a ellos no les interesa la estructura de la ciudad porque ellos son nómadas. ¿Eh? Entonces, barren parejo porque no les importa la ciudad, no están buscando territorios, no van a buscar dónde establecerse, no van a buscar dónde vivir, lo único que van a buscar es expandir el territorio sobre el cual gobiernan. sobre el cual cobran impuestos. Ujú. ¿No? Entonces, pues sí, el asedio mongol era terrorífico. El asedio mongol era terrorífico porque llegaban a barrer. Herat, que inicialmente se rindió sin resistencia, después fue saqueada porque trató de rebelarse, ¿no? Ghazni y otras ciudades que ya habían sido debilitadas por las guerras anteriores, pues también van a sufrir ahora el embate de los mongoles. ¿Sí? Los mongoles utilizan este mecanismo de terror. Eh, que también lo usó Alejandro Magno en su momento, cabe aclarar, desde luego, ¿no? El mecanismo de terror es muy simple: saquear y destruir y asesinar de la peor manera posible. Y a la siguiente ciudad decirle, si te rindes por las buenas, nada más nos llevamos, nada más nos llevamos el dinero, ¿no? O incluso ni siquiera pelees, nada más te establecemos un tributo y aceptas el mandato entre comillas del Gran Khan. En realidad, aceptar el mandato del Gran Khan es simplemente entregar tierras para que los mongoles puedan traer a sus animales de pastoreo, permitir que los mongoles armen sus tiendas y vivan en esas regiones cuando corresponda vivir en esas regiones, porque siguen siendo un pueblo nómada, y pagar el tributo correspondiente. Entonces, cuando una ciudad decía no hay problema, pues ya, nada más entraban los mongoles, saqueaban sin destrucción, imponían un tributo, escogían las tierras que ellos querían habitar y los habitantes de la zona podían seguir viviendo en una relativa calma, pero si se rebelaban o si generaban cualquier tipo de resistencia, pues la consigna era la invasión lo más violenta posible, ¿no? Ciudades que ofrecen resistencia son destruidas casi por completo, se ejecuta a sus habitantes como advertencia a las otras ciudades. A las ciudades que se rinden se les permite cierta autonomía a cambio de tributos y colaboración, pero el resultado fue un nivel de destrucción y de despoblación que Afganistán no había sufrido en siglos. Después del embate de los mongoles, la población de Afganistán va a haberse reducido en un 70%. Dejará profundas heridas, ¿no? Pues muchas ciudades florecientes de la ruta de la seda, pues quedaron en ruinas o quedaron despobladas. Los sobrevivientes, pues empezaron a abandonar las zonas, las ciudades, para irse a zonas más seguras, o sea, a las regiones montañosas. Esto, claro, a su vez, dato curioso, esto llevó el Islam a las regiones más aisladas de Afganistán, ¿no? La población afgana que huyó de las ciudades en donde el Islam había penetrado ya con fuerza, se fue a refugiar a las zonas montañosas y llevaron el Islam con ellos. Los restos del imperio gurida, los sultanatos locales, las dinastías
Corasmias, pues van a ser completamente destruidos y absorbidos. Y Afganistán quedará desarticulado políticamente durante décadas, convirtiéndose únicamente en un territorio de paso y disputa entre generales mongoles y caudillos locales, que esa es la otra gran tragedia de la invasión de los mongoles, ¿no? Aún, ok, ciudades que se habían rendido pacíficamente, pero luego los propios generales mongoles entran en su propia guerra. Y entonces, pues el proceso de destrucción continúa y continúa con una violencia terrible. Cuando los mongoles finalmente entregaron Afganistán a su estructura imperial, pues la mayor parte de su territorio va a ser asignado a Chagatati. Chagatati es uno de los hijos de Gengis Khan, ¿no? Y él él gobernará sobre una región que se denominará Ulus de Chagatati, el Kanato Chagatati en Asia Central, y a ese Kanato pertenecerá el territorio afgano. Se establecerán ahí gobernadores militares para supervisar las rutas, ¿no? Para supervisar los centros estratégicos, o sea, para que les llegue el tributo como les debe de llegar, ¿no? Poquito a poco, bajo el dominio de los mongoles, algunas rutas comerciales se irán restableciendo y poquito a poco la región volverá a ser parte de las regiones transasiáticas ya bajo el dominio mongol. De hecho, al final los mongoles terminaron por dominar toda la región asiática, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hizo que se restableciera el gobierno, hizo que se restablecieran las rutas, pero la destrucción fue muy grave y la despoblación fue muy grave. Va a tener consecuencias muy duraderas para Afganistán. Pues sí, la despoblación, los movimientos forzados, pues van a ir cambiando la composición étnica de muchas regiones afganas. Muchas comunidades se van a reorganizar en torno a estructuras militares locales para protegerse de futuras incursiones, para poderse defender lo mejor posible, ¿no? Mientras antes ciudades como Balko, Ghazni habían sido los grandes polos de cultura, en los siglos siguientes va a empezar a nacer Kabul. Kabul va a ser la ciudad que va a empezar a generar relevancia después de todos estos movimientos poblacionales, ¿no? A través de los mongoles y luego sus sucesores, los timúridas, llegaron a Afganistán nuevas ideas, nuevas técnicas artísticas, algunos cambios administrativos y pasaron por Afganistán cambios culturales importantes que vienen desde China y desde Persia, ¿no? Todo lo que vemos aquí en el mapa es el gran imperio mongol, Esos cuatro colores, ¿sí? híjole, El canato en la de la de horda la de Horda de oro, Oro, sí, donde están el Gran los Khan. principados rusos, ¿no? Aquí Ah, está el canato de Chagatati en la región de Afganistán, ¿no? está El de canato ajá, de El Gran Khan, o sea, la región claramente dominada por Gengis Khan, ajá. ¿no? El canato de Persia, ¿no? Entonces, toda esa es la región que dominaron ¿Cuántos siglos duró lo de los canes? ¿Como 2 siglos o uno? No fue muy gran, muy largo, ¿no?
Y no, depende de las diferentes regiones, casi hasta 3 siglos, Llegó hasta 3 siglos, híjole. Hasta el 1600. hasta los años 1500, 1600, 4500, sí. Kublai Khan, que fue el nieto de el gran Khan. Claro que lo que va pasando es que poco a poco estos mongoles se van civilizando, Ujú. ¿sí? Por eso es muy diferente la invasión de Afganistán que la invasión de la India. Mm, Ambos son mongoles, pero los mongoles que invadieron Afganistán son verdaderamente pueblos bárbaros, nómadas, eh, eh, totalmente incultos, terroríficamente destructivos. Los mogoles, que no son más que los mongoles, que invadieron la China. India, ya son los mongoles que adoptaron el Islam como religión, que se codearon con los señores del Islam y que empezaron ya a tener conceptos como la construcción de ciudades y mezquitas. Ajá. ¿Mm? Eh, eh, los mongoles de la Orden de Oro poco a poco se cristianizaron, Ujú. y adaptaron la cultura de los principados rusos. Sí, los rusos, ahí están, ortodoxos. Ujú. Entonces, claramente sí, sigue siendo el gran imperio mongol, pero claramente va siendo una invasión menos violenta y con una mayor influencia cultural. Al ser un pueblo bárbaro, lo que sucede con los mongoles es que toman la cultura de los pueblos que conquistaron, ¿no? Pero Los primero establecidos. pero primero generaron una destrucción terrorífica, Sí, claro. ¿no? Afganistán dejó de ser un núcleo imperial propio, ¿no? Y se convirtió otra vez en una frontera dinámica entre imperios, y entonces empezaron a pasar otra vez por ahí los mongoles, los timúridas, los safáridas, los mongoles otra Esas vez. líneas rojas, ¿no? Estas líneas roscas es toda la ruta comercial que se va a establecer dentro de todo el Kanato, ¿no? Desde China hasta Constantinopla. Esas van a ser camelleras, ¿no? Este, que siempre es otra vez la ruta de la seda, ¿no? Sí, es otro paso de la ruta de la seda. Mm, eh, Il Khajanate. Entonces, sí, claro, en resumen, la invasión mongola es uno de los eventos más devastadores de la historia de Afganistán. Destruyeron la antigua red de ciudades comerciales, destruyeron sus centros culturales, colapsaron las estructuras políticas locales, ¿no? Reconfiguró todo su paisaje demográfico, militar y cultural. Eh, Integró a Afganistán a un mundo transcontinental. Lo que sí tienen los mongoles interesantísimos es que es la primera gran unión asiática, conectado por rutas que vienen desde China hasta Constantinopla. Y es de ojos jalados, todos ellos. Son ojos jalados todos ellos, así es, ¿no? Abren el camino a nuevas transformaciones en los siglos posteriores. Y entonces, pues, Afganistán otra vez será un territorio de paso, de encuentro, de conflicto entre fuerzas mayores. Y eso, pues, también va a forjar un carácter muy resistente, muy adaptativo y muy guerrero entre los pobladores de Afganistán. Características que hoy lo siguen definiendo, por supuesto. Ahora, los mongoles no son musulmanes, ¿no? Cuando Genghis Khan lanza su campaña contra Asia Central y contra Irán, los mongoles son un pueblo pagano y tienen un sistema de creencias principalmente chamánicas: culto al cielo, culto a los espíritus, culto a los ancestros.
Pero estas prácticas paganas chamánicas al mismo tiempo no son una religión fuerte. ¿Sí? No, no hay una centralización religiosa, no hay una necesidad de expandir sus creencias ni nada por el estilo. Simplemente, pues la tribu tiene sus creencias, la tribu construye ahí sus pequeños templos, sus pequeños altares en donde le rinden culto al cielo o donde le rinden culto a sus antepasados, pero en realidad no hay una religión institucionalizada, no buscan imponer una nueva fe sobre los pueblos conquistados. En realidad su objetivo no es más que un dominio político, un control económico. No, no ni siquiera les interesa realmente establecerse como gobierno. Por eso dejan en muchas ocasiones a los gobiernos locales intactos, únicamente con la condición de que permitan el movimiento de sus tropas, permitan el movimiento de sus pastores, permitan que ellos se establezcan en las tierras, ¿no? Y paguen su respectivo tributo. Entonces, por eso, aunque hay una violencia que genera una disminución enorme demográfica, y hay una destrucción enorme de ciudades, no hay un cambio en los conceptos religiosos. Sí destruyeron muchos centros religiosos, pero no por una motivación religiosa, simplemente por una motivación destructiva. No hay escuelas ni universidades ni nada de eso. No hay nada Culturales. de ellos. Los mongoles no tienen nada. Entonces, pues destruyeron, pero no destruyen por motivos religiosos, destruyen como castigo militar, como método estratégico de control. ¿Mm? Sí, sí asesinaron ulemas, juristas, teólogos islámicos, fueron asesinados, pero fueron asesinados junto con la población civil, igual que fueron asesinados monjes budistas o sacerdotes cristianos o cualquier otro. ¿O? No hay una persecución contra el Islam. Hay un colapso urbano generalizado. Pero una vez afianzado su control, los mongoles se mostraban tolerantes, se mostraban más allá de la tolerancia. A los mongoles les daba exactamente lo mismo la religión existente. ¿No? Entonces, pues como les da exactamente lo mismo la religión existente, pues en el imperio mongol sí, pues coexistieron musulmanes, que eran la mayoría en Persia, Transonia, Transoxiana, perdón, y Afganistán, pero también convivieron budistas en China y Mongolia, igual que cristianos nestorianos, igual que chamanistas y tengristas, ¿no? Los mongoles favorecieron el pluralismo religioso. Es parte de su estrategia de gobernanza no inmiscuirse en las creencias de la población. Entonces, sí hay un cambio brutal en la población, sí hay una destrucción brutal en las ciudades, pero no hay ningún cambio en la religión mayoritaria. Entonces, por el contrario, a lo largo del siglo XIII, muchas ramas del imperio mongol van a empezar a islamizarse. ¿No? El canato de Ilhanto, que gobernaba Persia y parte de Afganistán, se van a convertir oficialmente al Islam bajo el gobierno de Ghazan Khan en el año de 1295. En el canato de Chagatati, el Islam se va a ir imponiendo progresivamente desde mediados del siglo XIII y se convertirá en dominante hacia finales del siglo XIV. ¿No? Los mongoles, que gobernaron poblaciones mayoritariamente musulmanas, pues terminaron por convertirse al Islam.
Muchos de sus administradores, esposas, médicos, consejeros eran musulmanes. Y entonces al final, pues la conversión les iba ofreciendo una mayor legitimidad política ante sus súbditos. Pues por eso, pese a la enorme destrucción, no hay una destrucción del Islam, ¿no? Al contrario, después de la gran destrucción, lo que va a suceder es que los propios canatos van a ir, como van adoptando la cultura de la región conquistada, pues los propios canatos que se establecieron en zonas de, de mayoría islámica, pues se fueron convirtiendo. Por eso después los mogoles que invadan la India, ya son mongoles islamizados. Y pues hasta aquí llegamos el día de, de hoy, ¿no? Em, ya aquí es donde ya vamos a ver surgir ahora sí al Afganistán plenamente islamizado, ¿no? Ajá. ¿En qué año nos quedamos? Ujú. ¿Mil Este, doscientos o qué? nos estamos quedando entre los siglos XIII y XIV, Mm, conforme 1300, los 1400. mongoles penetran los años 1200 y 1300, ¿no? Conforme los mongoles penetran y destruyen gran parte de la estructura que se había creado en Afganistán, pero no destruyen la cultura, la civilización, y pues conforme la población se va recuperando, pues el Islam se va recuperando, las estructuras políticas van siendo adaptadas por los propios canatos, y pues por eso seguirá su creencia religiosa bajo las mismas bases, bajo los mismos conceptos. Ah, bueno, 1003. Pues sí, ya acá en el occidente ya está la Edad Media terminando y empezando el Exactamente. Renacimiento. Exactamente, ya estamos en los finales de la Edad Media, ya estamos en el principio del Renacimiento en Europa, Ujú. ¿no? Ay, qué bien que lo escribes. Profesor, no pude entrar antes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.